Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Collage Pop. Un collage sonoro de los inicios del arte y la cultura pop. Todos hemos oído aquello de una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿y si en lugar de una imagen son muchas, muy diferentes, en distintos materiales y formatos, y las vemos unidas en una misma obra? Esta era la técnica de Robert Rauschenberg, el artista americano que se valió de las imágenes de la vida cotidiana para construir los poderosos mensajes que quería transmitir a través de sus collages. Soy Elia Fernández y esto es Collage Pop, el podcast en el que hacemos un collage sonoro de cómo era el mundo en el que surgió el arte y la cultura pop y de cómo ha llegado hasta hoy. Porque entre una sopa de tomate colgada en un museo y una imagen falsa creada con IA, no hay tanta distancia. ¿O sí? Episodio 6. Robert Rauschenberg. La vida en imágenes pop, con Marta Ruiz del Árbol y Pepa Blanes. Sí, en tiempos de inteligencia artificial en imágenes y vídeos en los que la realidad puede ser manipulada sin apenas darnos cuenta, resulta todavía más extraordinaria la capacidad de Robert Rauschenberg para crear un relato a través de diferentes piezas que reflejaban la vida cotidiana de su época, utilizando además los formatos más diversos: fotografía, pintura, escultura, objetos reales y hasta la manta de su propia cama. Para conocer más del apasionante mundo de este artista, contamos con Marta Ruiz del Árbol, conservadora de pintura moderna en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y comisaria de Express en Movimiento, una exposición para celebrar el aniversario de su nacimiento. Bienvenida, Marta, un placer. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Quién fue Robert Rauschenberg? Ya vamos a empezar mal pronunciando este nombre tan complicado, ¿verdad? Robert Rauschenberg fue un artista fundamental de la segunda mitad del siglo XX. Digamos que si queremos entender lo que pasó en esa segunda mitad, desde el periodo de la posguerra, tenemos que tenerle en cuenta a él. Fue un artista estadounidense que generalmente se sitúa, o sea, los historiadores lo situamos como si fuese un puente entre el expresionismo abstracto, o sea, las obras de Pollock, de Rothko, y los artistas pop, bueno, Warhol, ¿no? del que tanto se ha hablado en este podcast. Pero es mucho más. Y para explicar ese mucho más que fue él, me gustaría citarle, porque las palabras de él ayudan mucho a entender lo que verdaderamente él pretendía. Y dice así: la pintura se relaciona tanto con el arte como con la vida. Intento actuar en ese espacio entre ambos. Entonces, digamos que ese espacio entre ambos significa... Yo lo clasificaría como en 3 grandes facetas que definen su obra, ¿no? Es un artista que vive un montón de años, es muy multidisciplinar, o sea, digamos que abarca mucho tiempo y hace muchas cosas. Entonces, para resumirlo, yo lo dividiría en tres como constantes. Uno es el cambio. O sea, la constante es que cambia, ¿vale? Que todo el rato está probando cosas nuevas, que no se cansa de innovar, que cuando tiene algo y de pronto lo ha entendido, lo ha comprendido, pasa una cosa diferente. El segundo es un artista multidisciplinar. Como has dicho tú en la introducción, no solamente pinta, sino que se le puede considerar escultor, grabador, pero también trabaja en el ámbito de la danza, en el ámbito de la performance. Entonces, digamos que abarca muchos campos y no se limita, ¿no? No hay límite que no quiera traspasar. Y por último, hay una tercera constante, que es que él entiende el arte como un arte de colaborar. O sea, él no trabaja solo en el estudio, sino que lo que hace es invitar
a todo tipo de personas, pero cuando digo todo tipo no solamente me estoy refiriendo a artistas o bailarines, como he dicho antes, o coreógrafos, sino también a músicos, a científicos, a ingenieros, ¿no? Todo el mundo que de alguna manera él sienta que le puede aportar, lo invita, ¿no? Y además todo esto a mí me resulta muy, muy divertido estudiar sobre él y leer sobre él, y eso es lo que de alguna forma me gustaría transmitir, porque todo esto como con un espíritu muy energético, muy jovial, nada... Academicista para nada. Es curioso porque en otros episodios de esta serie de podcast estamos conociendo a varios artistas que se salen de ese cliché del bohemio atormentado solitario. Me encanta esta parte como de trabajo de grupo, el enriquecimiento de beber de otras disciplinas y justo alejarnos un poco de que no todos los artistas tienen que estar solos en un ático húmedo de París, ¿no? Sufriendo. Sí, y esto es un poco el ejemplo. Es verdad que es algo bastante común en los artistas desde la vanguardia histórica, digamos. Hay muchos artistas que empiezan a querer romper las barreras de lo que se ha entendido como artes visuales, pero es que Rauschenberg lo lleva a un límite increíble, ¿no? Digamos que es muy pionero en hasta dónde lleva ese límite. Sí, yo creo que la cita que has leído al principio es bastante clara, porque al final lo que transmite es como que él veía de forma artística todo lo que le rodeaba, ¿no? Y eso es un poco lo que claro, la se idea, entiende. Claro, es por un lado tenemos como dos corrientes, una que es el arte por el arte y otra que es el arte llevado a la vida, ¿no? Y él claramente está en esa segunda vía, que es el cómo podemos convertir la vida en algo bonito. Mira, hay una frase que él dice sobre las cosas cotidianas, ¿no? Y dice: realmente siento pena por las personas que piensan que cosas como jaboneras, espejos, botellas de Coca-Cola son feas, porque están rodeadas de esas cosas todo el día y debe hacer que se sientan muy infelices, ¿no? Es como la idea la idea que él tiene de transformar, como mirar de otra manera a los objetos que nos rodean en la sociedad contemporánea. En ese sentido, todos esos objetos, las fotografías, las ilustraciones, ¿qué importancia tenían en su obra en relación además a las técnicas que utilizaba para integrarlos? Digamos que el que utiliza en realidad es accesorio. O sea, él utiliza de todo, pero porque tiene como una mente tan abierta que todo puede entrar, pero es interesante como hacer un repaso, ¿no? de ¿qué es ese todo? Pues me gustaría comentar que eso es un artista estadounidense que nace en Texas en 1925 y que él no viene de una familia artística. Él empieza a estudiar farmacia y es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando está movilizado por el ejército, cuando de pronto por primera vez entra en un museo y se fascina con lo que ve y decide que quiere ser artista. Y lo primero que hace él es querer ser fotógrafo. O sea, que digamos que tiene ya su primera aproximación es a través de la fotografía, que va a ser el mundo de las imágenes va a ser también una manera constante de articular su obra, ¿no? Y de hecho ha habido, ahora mismo todavía está abierta hasta dentro de muy poco, una exposición sobre Rauschenberg y el uso de las imágenes en la Fundación Juan March, que exploraba específicamente la importancia de la fotografía. Pero luego es que va a dar el salto a la pintura, a una pintura abstracta, monocroma. Después, cuando él dice que cuando dominaba algo, que era interesante mientras aprendía, que en el momento que ella sentía que dominaba, tenía la necesidad de cambiar. De esas pinturas monocromas que estarían muy enlazadas con el expresionismo abstracto, de pronto da un salto a una cosa que llama combines. Y estos combines son una mezcla entre pintura, escultura y objetos encontrados, collages, recortes de imágenes y objetos encontrados. Es un momento en el que él apenas es conocido y tiene que
muchas veces es por la pura necesidad que encuentra cosas por la calle y las incorpora, ¿no? Pero ¿y cómo es eso materialmente? O sea, que es pues mira, unas cosas pegadas. Es que... Sí, mira, he traído algunas imágenes y os voy a decir cuáles son para que vosotros las podáis encontrar en la web. Hay una obra que se llama Cama, de 1955, donde él literalmente pone una sábana, luego sobre la sábana una colcha y arriba una almohada. Y a todo eso que él ha creado como esa especie de ensamblage, se diría, ¿no? ¿Sabes? Como objetos que él ha encontrado por su casa y que ha pegado. Después él se pone a lanzar pintura al modo de, un poco imitando a Pollock, ¿no? Uh-huh. Ese sería uno de los ejemplos, pero... Es verdad que la caída de la pintura por la textura de las telas con los relieves es algo como muy, muy particular, y una colcha que podría estar perfectamente en un hogar contemporáneo. Y luego no solamente en el terreno de las artes visuales, ¿no? Pues él se sumerge cuando se instala en Nueva York a mediados de la década de los 50, de pronto empieza a colaborar con John Cage, con el músico John Cage y con Merce Cunningham, y empieza a involucrarse en el terreno de la danza. Y dice que él, que en un momento dado pensó, pues me convierto yo en bailarín, porque a él le parecía que la danza era como un arte superior, porque no necesitaba materiales, solamente el cuerpo humano. Uh-huh. Y entonces esa idea como de lienzo expandido le fascinaba. Pero dice que Merce Cunningham no le salía unos espejos muy grandes, dice, como que él se vio y dijo, no, esto mejor me quedo en las bambalinas y ayudo en todo lo que pueda. Uh-huh. ¿Qué nos cuenta él de la vida cotidiana de su época a través de su obra? Pues mira, ya hemos hablado de su interés por la fotografía desde un inicio, ¿no? Y ese interés no va a hacer sino que, digamos, ese interés de plasmar, de reflejar la vida cotidiana, no va a hacer sino aumentar. Siento recurrir tantas citas, pero es que muchas veces me parece que es como lo más... Lo que mejor lo explicas. Lo que refleja mejor hasta que la manera que tenía él de pensar. Y él dice, los excesos del mundo me bombardearon con aparatos de televisión y revistas. Me pareció que una obra honesta debía incorporar todos esos elementos que eran y son una realidad. Entonces, él es un artista que lo dice claramente, yo no quiero mirar hacia adentro del taller. Yo quiero mirar lo que hay más allá de mi ventana. Y todo esto que hemos ido diciendo de incorporar objetos está en esa línea, ¿no? De qué hay en el mundo que me rodea, ¿no? Y esto hemos llegado un poco cronológicamente hasta los combines. Uh-huh. En el momento, estos combinados, hay un momento en el año 62 que él visita el taller de Warhol y descubre que Warhol acaba de empezar a utilizar la serigrafía industrial. Y de pronto a él como que se le aparece la bombillita y dice, esto lo tengo que hacer yo. Él llevaba ya intentando transferir imágenes con disolvente. No sé si alguno ha hecho el experimento de poner una foto boca abajo, añadir disolvente, y si frotas, esa imagen se imprime en negativo en el folio, ¿no? Eso, uh-huh. eso él lo había estado haciendo, pero claro, de pronto la serigrafía lo que posibilita es que esas imágenes de periódico pequeñitas se conviertan en gigantes. Entonces él empieza a encargar pantallas serigráficas y a ponerlas en su obra de una manera que a mí me recuerda un poco... yo pienso siempre en esa imagen de los escaparates de televisiones con muchas imágenes a la vez, pues es esa idea, ¿no?, de simultaneidad, o el propio Broadway, ¿no?, que donde tú tienes un montón de anuncios y que te bombardean. Que te cuesta elegir dónde pones la atención, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, él de alguna forma está trasladando esa manera, esa forma de mirar, de percibir contemporánea a una serie de obras donde trabaja con la serigrafía y que empiezan en 1962, justo después de visitar a Andy Warhol, y donde él vuelve a lo bidimensional. Parecen collage, pero no lo son, porque él está trabajando simplemente sobre el lienzo, digamos, trasladando estas pantallas serigráficas, muchas distintas, a un gran lienzo.
Y lo que además ocurre es que ese momento, los principios de los años 60, a su alrededor estaban pasando muchísimas cosas, además de la actualidad que decías, ¿no? Esa actualidad a la que no podía ignorar, la industria del cine en plena eclosión, todas las estrellas, ¿no? Haciéndose estrellas pop en aquel momento. ¿Cómo refleja eso él? Es curioso porque él no está muy interesado por los iconos pop, que llamaríamos ahora. Hay una excepción y es que... Le gustan más las colchas. Le gustan más... o sea, él elige de una forma como aleatoria aquello que va a formar parte de su obra. Y es una mirada que un crítico que luego fue artista también, que se llamó Brian O'Doherty, definió como mirada vernacular. Y os voy a leer qué es la mirada vernácula para O'Doherty, porque está hablando específicamente de esta mirada de Rauschenberg. Y dice: la mirada vernácula es la que nos conduce por la ciudad todos los días. Es un tipo de atención casi inconsciente, o por lo menos dividida. No reconoce las características de bonito y feo, esto ya lo hemos dicho. Simplemente se interesa por lo que hay. Fácilmente saciable, escéptica respecto a las grandes ocasiones. O sea, por eso no le interesa especialmente ni Marilyn ni Mao. O sea, no pone el foco como Warhol en esas figuras, aunque sí que se fija en Kennedy. Hay una serie dedicada a Kennedy. La mirada vernácula desarrolla un gusto por cualquier cosa. A menudo advierte o crea algo momentáneamente humorístico, pero no va más allá. Tampoco se para a observar yuxtaposiciones insólitas, porque precisamente está orientada a identificar lo insólito, sin pensarlo. Dice, prescinde de jerarquías de importancia. Bueno, es esta idea, ¿no? Como de accidente. Uh-huh. Y entonces ahí es donde encontramos a Rauschenberg. Calvin Tompkins, en la biografía que hace sobre él, lo define como un reportero. Estamos viendo precisamente una de las obras que encontramos en el museo, que se llama Express, la obra, ¿verdad?, que también da nombre a la exposición Express en movimiento. ¿Qué encontramos en esta obra y en la exposición en general? A ver, es complicado describir esta obra porque hay millones es como una tormenta de imágenes, ¿no? Es un poco lo que decíamos de Broadway en hora punta, ¿no? Por la noche, con un montón de imágenes que te llaman. Tenemos por un lado, son casi todo imágenes en movimiento. Tenemos un caballo repetido 4 veces que está saltando una valla. Tenemos una imagen debajo del caballo de Manhattan. En el centro de la composición hay un grupo de bailarines que sabemos que son de la compañía de Merce Cunningham y que es una foto, la única foto de toda la composición. O sea, no es una foto porque es una pantalla seriegráfica, está serigrafiado, pero el origen es una foto que el propio Rauschenberg había hecho. Debajo de estos bailarines aparecen unos personajes que están como haciendo rappel y que tienen su origen en un anuncio del ejército, invitando a alistarse al ejército de Estados Unidos. Y a la derecha, digamos, aparece una mujer desnuda bajando una escalera y abajo hay una imagen que el origen es un lienzo de un pintor francés del siglo XIX que se llama Guillaume, que está retratando una escena que marca el inicio del fin de la Guerra Civil estadounidense. Es una gran obra que mide casi 2 metros y más de 3 metros de largo. Y sobre la exposición, coincidiendo con el centenario de Rauschenberg, la fundación que digamos que lo representa, la Fundación Robert Rauschenberg, nos ha concedido una ayuda con el propósito de que nosotros estudiásemos nuestra obra. Y claro, una hora sí es que es tan apasionante estudiarla, ¿no? Lo que hemos hecho es buscar todas las fuentes, intentar averiguar de qué periódico viene esta foto del caballo, de dónde ha sacado pues eso, la foto de Merce Cunningham, entender un poco el proceso y eso es lo que vamos a reconstruir en las salas. Hay una vitrina donde están todas esas fuentes, luego tenemos una pantalla, un reproductor donde vamos a poner un vídeo, gracias a que es un pintor un artista que se murió hace poco, tenemos muchas imágenes, entonces eso ayuda mucho a entender. Hay imágenes donde se le ve
pintando, no express, pero una obra del mismo momento, y se ve cómo manipula la obra, cómo utiliza las pantallas y cómo luego además no solamente se limita a hacer eso, sino que luego pinta con pinceles, pinta con la mano, utiliza disolventes, trapos, y todo eso se ve en ese vídeo, donde además queremos hacer énfasis en... A mí me da un poco de pena porque, claro, Rauschenberg se ha muerto, entonces ya no vemos como toda esa vitalidad que trascendía el lienzo. Entonces lo que hemos hecho en ese vídeo es poner también una escena en la que se ve su primera coreografía, que hizo justo en el 63, ¿no? en el mismo momento en el que pintó Express. Y en esa primera coreografía él no solamente era el coreógrafo, sino que salía a escena. Y como ya he dicho antes, no sabía bailar muy bien, pues dijo, pues me subo unos patines. Y así, entonces hay una bailarina en el centro digamos, en escena, bailando, una bailarina de ballet clásico maravillosa, y en torno a ella Rauschenberg y otro artista patinando con una especie de paracaídas que se hicieron para salir a escena. Eso lo ha imitado luego Taylor Swift en su gira, te lo digo. Recuerda mucho unas salas que se pusieron, plagio total. Nunca sabes de dónde sale la referencia. Pero bueno, claro, seguro que tendrá unos asesores creativos que conocerán a Rauschenberg maravillosamente bien. Indagaremos en ese hilo. Hablabas de su fascinación por lo que le rodeaba, por todo lo que... Y esa voluntad como de cronista de su época. Falleció, como decíamos, en 2008, justo en el momento en el que las redes sociales irrumpieron en nuestras vidas. ¿Cómo crees que se habría relacionado con ellas? ¿Qué crees que le hubiera parecido todo esto? Yo creo que se lo estaría pasando maravillosamente bien. ¿Sería influencer él? ¿Se estaría grabando unos vídeos? No sé qué estaría haciendo, o sea, estaría grabando ese vídeo y estaría llevando todo más allá, seguro. Mira, una cosa que todavía no he contado es que él sí que he contado que colabora con ingenieros, pero no he contado en concreto qué es dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega. Y él, por ejemplo, había empezado a trabajar con un ingeniero que se llama Alex Kruger desde muy pronto en hacer una escultura sonora, ¿no? En introducir sonido en una escultura que se llamaba Oracle. Pero luego, en el 66, crean una organización sin ánimo de lucro que llaman Experimentos en Arte y Tecnología. Y era justo para hacer accesible la tecnología a los artistas a través de colaboraciones con ingenieros, ¿no? Entonces, pues tirando de ese hilo, nos podemos imaginar llevándolo a nuestros días sin problema. Ayer, precisamente, en el Museo Thyssen hubo una conversación súper interesante promovida en torno a la exposición Warhol-Pollock, en la que participaron, aparte de la comisaria Estrella de Diego y Guillermo Solana, el director artístico del museo, también Guillermo Cuitca y Daniel Canogar. Y Daniel Canogar citó un montón de veces a Rauschenberg y lo citó como precedente de su obra. Y de lo que hace Daniel Canogar, entre otras muchas cosas, es crear algoritmos que, tomando fuentes de Big Data, crean obras maravillosamente bellas. En espacios públicos, en exposiciones. Entonces, yo veo ahí a Daniel Canogar como haciendo cosas que podría quizá haber hecho Rauschenberg. Y con la inteligencia artificial un poco lo mismo, ¿no? Que se le hubiera abierto un universo. Claro, es una manera también, ayer decía, Daniel Canogar decía que es una manera que él utiliza el arte para entender el mundo y que él siente la necesidad de entender todo a lo que nos enfrentamos, ¿no? Como no negarlo. Y un poco es esa actitud la que tenía Rauschenberg también, ¿no? De estar en contacto permanente con una actualidad cambiante, ¿no? Con ese mundo que ya en los 60 estaba como acelerándose, e introducirlo a su manera dentro de las obras. Pues Marta Ruiz del Árbol, gracias por una vez más contagiarnos de tu pasión, que es maravilloso. Yo creo que ya todos tenemos ganas de saber más sobre Rauschenberg y encantada de volver a tenerte aquí. Gracias por invitarme, cuando queráis. Y
Y después de entrar en el mundo de Robert Rauschenberg, pegamos otra pieza en este collage sonoro, la de la vida real como inspiración pop para construir mensajes potentes y crear nuevos lenguajes que reflejen la esencia del arte y de la vida. Y es que reflejar la vida real, valerse del poder de lo cotidiano, fue rompedor a mediados del siglo pasado. Tanto es así que la cultura encumbró a movimientos que utilizaron la realidad como herramienta para contar historias y transmitir emociones. Así ocurrió en el cine con movimientos como el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague. Lo descubrimos de la mano de Pepa Blanes, jefa de cultura de la cadena SER y directora del programa El cine en la SER. Hola Pepa, encantadas de tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras. ¿En qué momento empieza a reflejarse la vida cotidiana en el cine, Pepa? Bueno, en realidad, desde los mismos inicios, el cine ha retratado lo cotidiano, el realismo más real. Era un poco el objetivo. Tenemos que pensar que cuando nace el cinematógrafo, con los hermanos Lumière en París y después con Thomas Edison en Estados Unidos, viene de todos los inventos relacionados con la fotografía y está plenamente influenciado por la fotografía, igual que otros muchos movimientos artísticos. El cine no se puede entender sin la fotografía, y la fotografía lo que busca es capturar la realidad. Y eso es lo que intenta hacer el cine. De hecho, las primeras películas, la primera película de los hermanos Lumière son los obreros saliendo de la fábrica, que hay más obreras que obreros, pero bueno, esto ya daría para otro análisis. Y los Lumière empiezan a reclutar a camarógrafos, a los que mandan por todos los países para enseñar su nuevo invento, para vender también una patente, pero a la vez para tomar vistas de cada una de las ciudades y de los modos de vida de cada una de esas ciudades. Aquí en Madrid, por supuesto, pues también se hizo, pero también en Marruecos, en Italia. Digamos que son camarógrafos que van por todos los países. Esa idea de los Lumière de retratar el momento, no solo la salida de los obreros, también el tren, también los bailes, también la vida, el día a día de la ciudad de París, está plenamente en los inicios y en el ADN del inicio del cine. Luego está Méliès, que se fue a la fantasía, ¿no? Pero digamos que ese realismo, esa idea de captar el realismo está desde los mismos inicios. ¿Cómo revolucionó el cinema verité la forma de contar historias? ¿En qué cambió el lenguaje del cine? Digamos que el cinema verité lo que hace es volver a esas esencias y cambiar un poco lo que estaba siendo, bueno, ese Hollywood más clásico, más acartonado, esas películas llenas de decorados, ¿no? Y decir, no, vamos a retratar la realidad, vamos a retratar las ciudades, vamos a utilizar una iluminación mucho más real, vamos a acercarnos a la vida, ¿no? y a lo que es la realidad. Hay muchos detractores también de cómo se capta la realidad, pero el cinema verité cambia la manera de acercarse a todo eso, cambia también el tipo de actuación, cambia la fotografía, cambia muchísimas cosas y es un lenguaje muchísimo más cercano, digamos, a la realidad o a lo que sería una no mediación, ¿no? Por parte de la cámara, aunque eso es difícil porque en cualquier película hay una mediación entre el director y lo que está retratando, pero digamos que lo que revoluciona es quitar todo lo superfluo, todo lo ornamental y todo lo que pueda distorsionar de la pura realidad. ¿Y cuáles fueron los movimientos más importantes que nacieron a raíz de esa tendencia? Bueno, influyeron muchísimos movimientos. En Italia se estaba sucediendo el neorrealismo, la Nouvelle Vague de alguna manera, aunque jugó más con el género, pero también tuvo ciertas influencias del cinema verité. El feminismo y todo el cine feminista no se entendería sin el cinema verité. Y yo creo que muchísimos directores y directoras a raíz del cinema verité fueron creando sus propias maneras de contar, ¿no? Yo creo que sobre todo en el cine europeo y en el cine independiente el cinema verité es una pata fundamental. ¿Qué queda de ellos en el cine que se crea a día de hoy? Pues hoy tenemos que ver a estos nuevos directores y sobre todo directoras que cuentan con actores no profesionales, que intentan reflejar la realidad o lo cercano a sus propias vivencias. Todo este nuevo cine catalán que se llama ahora, por ejemplo, tiene mucho que ver con el cinema verité. Cineastas como los hermanos Dardenne tienen mucho que ver con el cinema verité, siempre llevado también a una denuncia social, ¿no? Ken Loach, aunque en Ken Loach sí que hay otro tipo de estilos, pero también se acerca mucho a la realidad, ¿no? Y luego
muchos documentalistas, aunque no sé si se sentirían a gusto con ese término, como Guérin o como este año Guillermo Galoe, que retrata en su película La Cañada Real. Digamos que hay mucho del cinema verité, la forma de retratarlo, la forma de acercarse a una realidad desconocida pero conocida a la vez, ¿no? Como es el caso de La Cañada Real, y retratarla de tú a tú, ¿no? Sin un cineasta que esté por encima o sin embellecer aquello que se está contando, pero a la vez con dignidad hacia lo que se está retratando. Guérin con En Construcción o con su última película Historias del Buen Valle, donde retrata pues, el cambio de un barrio, el cambio de una ciudad después de la gentrificación a través de sus personajes, de personas reales que viven allí pero que interpretan de alguna manera delante de la cámara, ¿no? Ese nuevo estilo, esa autoficción o ese realismo, esa narración documental o esa ficción documental, todo eso tiene mucho que ver con el cinema verité. Muchas gracias, Pepa. Un placer haber contado contigo. Y con este homenaje a la realidad de la vida en el arte y en el cine, nos despedimos de este episodio, reivindicando el poder de lo cotidiano como lenguaje para convertir en arte aquello que nos ocurre y también lo que desearíamos que nos ocurriera. La era pop nos demostró que lo cotidiano también es arte, que el arte es para todos y que la vida puede ser un collage. Nos escuchamos en el próximo episodio.